Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, hoy les voy a mostrar un ejemplo, un clarísimo ejemplo de lo que es una pluma comprada. Sí, yo creo que toda aquella persona que se ha dado cuenta cómo se maneja el discurso intelectual, lo políticamente correcto, lo que debería de ser, las cuestiones económicas, cómo debería de manejarse todo, ¿no? Bueno, ¿quiénes están detrás de todos estos discursos? ¿Quiénes son aquellos intelectuales, por ponerlo de alguna manera, orgánicos, que han encaminado todos estos discursos? Entonces, vemos que para que un gobierno pueda trabajar de una manera en la que la opinión pública esté de acuerdo con esto, tiene que contratar, tiene que comprar, tiene que, de cierta manera, sobornar a este tipo de gente. Bueno, aquí en México tenemos un tipo, ¿no? Que ha estado en cuestiones de sedición, ha estado intentando armar un grupo para quitar al presidente del poder. No es algo que me inventé yo. Oh, ahí están los videos de él, como con otro grupo de intelectuales orgánicos o personas dentro de la cuestión privada. Están encaminados, están empecinados en cambiar todo, ¿no? Ellos no son para nada democráticos, ellos no son para nada personajes que tengan buen historial, para nada. Aquí van a ver lo que hizo este tipo, que es Felipe Calderón sobrio, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de él, porque pues él recibía cheques de Carlos Salinas de Gortari, le pagaba millonadas porque él escribiera y estuviese a favor. Vamos a ir poco a poco, pero miren, nada más démonos cuenta en este personaje que ha reaparecido, que quiere llamar a la sedición. Y bueno, miren esto. Él, durante los 6 años que estuvo Salinas de Gortari en su gobierno, del 88 al 94, este historiador, este escritor y supuesto intelectual, Héctor Aguilar Camín, nunca de los nunca criticó a la administración, y mucho menos imaginaba que se atrevería a calificar, pues, como lo hizo actualmente al presidente, ¿no? De petulante y una picardía mexicana para referirse que no es muy brillante, ¿no? Ahí diciendo que también todo esto era cuestiones clientelares y que los pobres, ya saben cuál es el discurso de esta gente, ese desprecio, ese odio que tiene hacia las clases bajas. Bueno, la explicación de estas posiciones pseudointelectuales es simple, porque durante este gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el también periodista Aguilar Camín recibía decenas de contratos, cheques millonarios de Los Pinos, y todo estaba ordenado para el entonces presidente priista, lo cual fuerza el planteamiento de que los intelectuales orgánicos, mientras reciben dinero del poder, todo lo que haga dicho mandatario en turno es lo correcto. Pero cuando se les corta este subsidio gubernamental, se convierten en los más feroces críticos que rayan en lo grotesco. ¿Qué pasa, por ejemplo, en su momento, no? Con todos los demás pseudointelectuales, pseudo reporteros, pseudo analistas y demás, ¿no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Vicente Fox o de Felipe Calderón? Todos estaban felices, todos recibían dinero. Ahí están los contratos multimillonarios que se les daba a esta gente, ¿no? Pero en este caso fue hasta el 2001, ya que gobernaba Vicente Fox, en el caso de Aguilar Camín, cuando a pregunta expresa de un reportero sobre su estrecha relación con Carlos Salinas de Gortari, él dijo: mira, yo me deslindo del expresidente, palabras más, palabras menos, pero si hubiese sabido de esta corrupción de ellos, empezando por Raúl, pues me hubiera alejado de ellos. Bueno, estas declaraciones incomodaron tanto a su benefactor en ese momento que pues ordenó que sus ayudantes entregaran copias de contratos y cheques millonarios que este intelectual, supuesto intelectual, recibía en Los Pinos por órdenes presidenciales. Bueno, antes de que se entregaran estos documentos al reportero que lo hizo, el enviado de Salinas de Gortari, este es Miguel Vadillo, este enviado de Salinas le preguntó si estaría dispuesto a publicarlas y que, de ser el caso, pedía una sola condición: que no se revelara la fuente.
La respuesta fue la de cualquier reportero, ¿no? A ver, primero vamos a verificar la autenticidad de estos contratos y cheques. En segundo lugar, pues vamos a confrontarla con la visión del escritor, ¿no? Es decir, a este Héctor Aguilar Camín, para conocer cuál es su versión. Y tercero, no sin omitir que fue Salinas de Gortari quien ordenaba entregar contratos y pagar los cheques a dicho escritor. Cuarto, solo se aceptaba omitir el nombre del enviado de Salinas que entregaba los documentos confidenciales, entre comillas. Bueno, bajo estos 4 puntos, la información en cuestión fue publicada el 9 de febrero del 2001 en el periódico El Universal. Si ustedes no me creen, acudan ahí está, ¿no? Favoreció Salinas a Aguilar Camín. Ahí está ese escrito, para que no digan que me lo estoy inventando. Bueno, antes de esto, el escritor, el reportero, buscó a Héctor Aguilar Camín por si quería fijar su posición sobre estos cheques que habían cobrado de Los Pinos. Bueno, se enojó tanto Aguilar Camín que buscó negociar antes que ir con el reportero. Fue con el dueño del periódico El Universal para que no lo publicaran, para impedirlo. En un primer momento lo había logrado, ¿no? Que no se iba a publicar nada. Había recibido el reportero pues un memorándum, ¿sabes qué? Ya siempre no lo vas a publicar. Recibió la llamada del subdirector del diario para informarle que no lo tenían que publicar, porque Aguilar Camín había hablado con el licenciado, así le ponía, y que acordaron suspender su publicación. Bueno, tras esa llamada, él le respondió al subdirector: mira, si tú no publicas esta información, renuncio en este momento al periódico. Días después, el mismo subdirector lo llamó para decirle que, bueno, cambiamos de opinión, siempre sí se va a publicar la nota y por favor vuélvete a reincorporar de inmediato al periódico. Esto enojó en sobremedida a Héctor Aguilar Camín y sin pensarlo acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tratar de denunciarlo, es decir, la CNDH. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando cambiaron a la cabeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y cómo es que inclusive, ¿no? En su momento, esto fue cuando el senador Gustavo Madero intentó evitar la toma de protesta de la que es actualmente la titular de la CNDH, esta Rosario Piedra Ibarra. Y bueno, iba y quería golpear a representante en el Senado de Morena, ¿no? O sea, imagínense los que se decían, pues hasta hace unos momentos de esto que sucedió por noviembre, que eran los profeministas y no sé cuántas cosas decían. Bueno, ahí lanzándose a golpes, nada más porque lo evitaron, pero lanzándose a golpes, perdiendo totalmente sus cabales, precisamente porque este órgano que utilizan este tipo de gente es para eso, para chantajear, para amenazar y demás, ¿no? Pero afortunadamente han ido poco a poco perdiendo todas estas cuestiones que tenían pues prácticamente secuestradas, ¿no? Pero volviendo aquí al tema, cuando demandan ante la CNDH al reportero simplemente por hacer su trabajo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasó? Bueno, una vez a cargo de aquel entonces que estaba el doctor José Luis Soberanis, quien podría corroborar esta información, le explicaron al intelectual que se quejaba que no procedía, porque se trataba de la publicación de un reportero que solo hacía su trabajo, y porque no se trataba de un servidor público. Aquí los que quieran leer esto, por ejemplo, vayan al Universal. A la fecha 9 de febrero del 2001, favoreció Salinas a Aguilar Camín. Aquí, ante lo anterior que publica este reportero, dice: mira, esto nos ayuda a explicar por qué este intelectual orgánico está tan enojado con López Obrador. Y esto es lo mismo para todos los demás, ¿no? Denis Dresser, López Dóriga, el otro tipo que se inventa todas sus notas, ¿cómo se llama? Carlos Lore de Mola. Vaya, toda esta gente que, pues nada más aquellos que crecieron bajo pues el constructo de Televisa y todas esas cosas, quizás son los únicos pocos que lo siguen viendo, ¿no? Tienen incluso que estar pagando para posicionarse en este tipo de espacios. Están pagando millones para que sus videos pues salgan anunciados. Así como aquí les aparece algún anuncio, bueno, les están apareciendo anuncios de este tipo de personajes porque nadie los ve. Pero ¿quién está pagando, no? Obviamente ya no es el gobierno, sino que son empresarios como el de FEMSA,
que está totalmente deschavetado porque ahora sí tiene que pagar impuestos. Pero volviendo con este tema, o sea, dice, no es por sus cambios en las políticas públicas, económicas y sociales, sino porque ya no hay contratos ni cheques que cobrar en presidencia, como ya tampoco el presidente despachó en Los Pinos, ¿no? Entonces es esto, amigos. Mira, un adelanto de lo publicado en el 2001. Dice así, mira. Una serie de cheques por una suma total de 3.424.450.200 pesos de la era de Salinas, poco más de 3 millones y medio de los actuales, con las facturas y recibos correspondientes. Ojo, que en ese entonces una casa te costaba más o menos como 100,000 pesos, ¿no? Entonces hagan el cálculo de cuánto equivaldrían esos 3 millones y medio de ahora. Posiblemente serían mucho más lo que valen, ¿no? Pero bueno, volviendo a este tema, mira. Con las facturas y recibos correspondientes, cartas y recados por escrito documentan un aspecto de los estrechos vínculos entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el doctor Héctor Aguilar Camín, que llegó a ser considerado uno de los intelectuales más cercanos al controvertido mandatario. Los documentos en poder de este diario, que es el Universal, constituyen la historia contable de algunos trabajos realizados por el Centro de Investigaciones Culturales y Científicas, el CIC, y la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura SADCB, para la presidencia de la República durante el gobierno de Salinas, que permite apreciar un trato privilegiado del mandatario hacia el doctor Aguilar Camín. El primero de los recibos muestra que ambos personajes pactaron acuerdos desde los primeros meses del salinismo, lo que al paso del tiempo denotarían los favores del mandatario, como pagar facturas por adelantado, aceptar cobros adicionales por retraso en el trabajo del grupo Nexos y proporcionar, entre comillas, ayuda solidaria para resolver apuros del doctor Aguilar Camín. La lógica de los documentos trasluce la actitud de Salinas frente al intelectual, cumple cuanto éste le pide en el menor tiempo posible. Y bueno, aquí, por ejemplo, investigar a la CNDH, a González Pérez y colaboradores. Hay una amplia investigación sobre el abuso del manejo del dinero público en la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante la pasada administración, que publica en la revista Contralínea, confirma el dispendio al que estaban acostumbrados en esa comisión durante la gestión de su expresidente Luis Raúl González Pérez y otros burócratas menores. En cuanto al término de su administración al frente de esta CNDH, ¿por qué no le permitieron repetir nuevamente en el cargo? El ex ombudsman de inmediato le abrieron las puertas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ahora ostenta el cargo de coordinador de un programa universitario de derechos humanos por designación directa del rector Enrique Graue Wilchers. Esta contratación en UNAM no debe de sorprendernos. Solo esperamos que Graue no le haya autorizado la misma fortuna que González Pérez devengaba en la CNDH, porque se trata de un grupo de simpatizantes del PRI que vienen arrastrando desde la era de Jorge Carpizo, integrado por abogados y médicos principalmente. Estos profesionistas lograron apoderarse de 3 instituciones públicas que han controlado durante los últimos 30 años, como son la UNAM, la CNDH y lo que antes era la Procuraduría General de la República. Ese grupo de políticos simpatizantes priistas lograron avanzar unidos y protegerse y apoyarse en distintos cargos públicos, brincando de un lugar a otro en los últimos 6 sexenios. Por eso ahora vemos que el doctor Graue, apoyado por otros ex rectores, salen en defensa de González Pérez y lo contratan en la UNAM, sin importar la pésima gestión que se tuvo frente a la CNDH, pero sobre todo la nula eficiencia en la defensa de los derechos humanos y el abuso del dinero público, así como también las investigaciones y auditorías que se llevaban a cabo en el interior de esta CNDH y que, como lo declaró al reportero Sósimo Camacho, la presidenta Rosario Piedra Ibarra, dará paso a denuncias administrativas y penales. Entonces se van dando cuenta cómo todo estuvo debidamente armado, todo este organismo que parecía que era democracia, ¿no? Bueno, se robaban la presidencia, compraban la presidencia, pero aún así no importaba que hubiese un supuesto
cambio de poder, ¿no? No representó nada que llegara Vicente Fox en su momento a quitarle todos estos, pues, varias décadas que había gobernado el PRI. No cambió nada. Las mismas personas jugaban al juego de las sillas. Ahí unos se cambiaban, otros salían, pero volvían a entrar en el momento que ellos quisieran y dijesen. Y aparte, todo esto de estar comprando a los intelectuales, supuestos historiadores como Krause y demás gente que hoy en día pues son los que están haciendo todo este ruido que vemos en nuestra sociedad, toda esta división que ellos mismos están alentando. Así es en todo el mundo. Los poderes intentan comprar, los empresarios que en su momento llegaron a ser grandes millonarios, en el momento en el que empiezan a decirles, oye, pues ya vas a jugar con las reglas, ahora sí vas a pagar impuestos, ahora sí tienes que respetar las leyes laborales, ahora no vas a poder tú utilizar a las factureras, es decir, hacer facturas que nunca existieron, comprarlas y demás, y pedirle al gobierno que te den dinero. Ahora eso ya es delito grave. Esto es lo que estamos viendo hoy, amigos. ¿Quieren preguntarse por qué estamos así? Bueno, basta con leer un poquito de por qué esta gente está deschavetada. Se despide Pablo de su Granja Humana MX y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.